Voy a hacer un ejercicio de lo del taller. Miren que el do es lo mismo. Do system.println, pues es simplemente el document.write. X más más, tengo y más más. While x menor o igual a 10, while y menor igual a cantidad. Lo importantísimo ahí que es, muchachos, que ustedes sepan que esto, miren que yo lo armé con base a esto y con base a esto. La condición de parada es la que me permite determinar cuándo me voy a detener. ¿Listo? Miremos entonces, por ejemplo, un ejercicio del taller. Por ejemplo, este, algoritmo que imprima los números que ingrese el usuario. Si ingresa 0, termine. Haga el algoritmo con el ciclo que desee. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese y lo vamos a hacer con do while, que es el que estamos ensayando en este momento. Entonces básicamente es, yo le ingreso un 5, lo imprime, 8 lo imprime, 10 lo imprime, menos 20 lo imprime, 50 lo imprime, pero cuando le ingrese 0, el sistema va a determinar. Entonces eso es lo que se va a hacer, que se repita básicamente. Borro todo y voy a hacer el cascarón del do while. El cascarón, acostumbrémonos a hacer esto, var i igual a 0. Do, llave que abre, llave que cierra, while, y adentro vamos a ponerle i más más, y acá vamos a ponerle i menor que 10, por ejemplo. Esto es el cascarón, ¿sí? La estructura básica, ¿sí? La estructura básica. Si ustedes aprenden de memoria este proceso, ya lo que tienen que hacer es empezar a hacer las modificaciones. Entonces, el algoritmo me dice lo siguiente, me dice, ingrese números y cuando, bueno, ingrese números e imprímalos. Cuando ingrese 0, termine. ¿Listo? Pero ya tengo todo el cascarón. ¿Cómo lo empiezo a adaptar? Pues miremos. Vamos a imprimir un número que ingrese el usuario. Entonces pongámosle aquí, var, número, igual a parseInt, prompt, ya que lo voy a decir, ingrese el número. ¿Listo? Y digamos que lo imprima. Entonces aquí lo voy a decir, documents.write, el número es 2 puntos más, digamos que va a ser num, más y el br. Listo. Vamos a guardar esto. Ahí donde está, si yo lo ejecuto, ingrese un número, 5. Mire que imprimió 5 veces el 5, perdón, 10 veces el 5. O sea que está malo, porque él me tiene que pedir cada vez el número e imprimir cada vez el número que el usuario ingrese. Miren que simplemente él se ejecuta y lo que usted ingrese lo imprime 10 veces. Entonces, ¿qué debo hacer? Y teniendo en cuenta, obviamente, el proceso del ciclo. Necesito identificar qué es lo que quiero que se repita. En este caso, ¿qué está repitiendo? Solo se está repitiendo esto. Pero yo, ¿qué quiero que se repita? Esto, que es cuando el número es solicitado por el usuario. Entonces, esta parte la quito de acá, tengo el número declarado, pero adentro del ciclo lo pongo a repetir. Entonces, como ya lo puse dentro de las llaves, eso me va a garantizar que se repita cada vez. Así que cada vez se pregunte el número. Entonces, va a preguntar el número, lo imprime, incrementa la variable, termina. Vuelve y pregunta. Y más, que es la condición de parada. Esta ahí ya solamente me va a servir para contar cuántas veces llevo. ¿Y menor o igual a 10? Sí. Vuelve y pregunte. ¿Y menor o igual a 10? Sí. Vuelve y pregunte hasta que la i se pase de 10. Entonces, cuando yo guardo esto, lo ejecuto. Número 5. Listo. Ya va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí ven? Entonces miren que ya está el proceso paso a paso. Ya vamos por partes. Entonces necesitamos evacuar primero esa parte de lo básico y luego ya empezamos a hacer ejercicios un poquito más complejos. Pero ya tengo acá la parte de que estoy ingresando números. Pero el algoritmo me dice, ingrese números e imprímalos ya. Cuando ingrese 0, termine. En este caso, si yo ejecuto y le digo 4, 5, 6, le meto un 0, me imprime el 0,
y vuelve y empieza. 0, entonces no me está terminando. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque la condición de parada está determinada por el 10. Yo necesito que la condición de parada esté determinada por el número 0. Entonces, ¿qué podría hacer para que cuando yo haga la pregunta identifique si es 0 para que termine? Porque si yo ingresé el número, aquí automáticamente el sistema debió haber terminado. No debió haber hecho este resto de cosas. Él tuvo que haber terminado acá porque ya esa fue la condición de parada, porque ya me está diciendo que cuando sea 0, terminará. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Preguntar si es menor que 0, pero si yo pregunto si es menor que 0, pilas, ¿qué va a suceder? Y vale 0, efectivamente. Pido un número, digamos el 4, imprimo el 4, va a decir y más, ahora ahí va a valer 0. Va a decir 0 es menor que 0, ¿qué va a pasar? Falso, se rompe. Pero resulta que yo no había ingresado 0, yo ingresé fue el 4. O sea que ese no va a funcionar. Entonces, si yo le digo i menor o igual que 0, lo mismo. Si yo no le meto un 0, sino que le meto un 4, y acá arranca y le meto 4, y acá le digo i menor o igual a 0, va a ejecutarse las 4 veces. O miremos a ver. Le meto el 4, pum. ¿Ves? Solamente ejecuto una vez. ¿Por qué? Porque el 4 no es menor que 0. Pero yo no ingresé el 0 y el sistema terminó. Entonces no podría hacerlo tampoco por ahí. Y es igual a 0. Si yo le digo que i es igual a 0, voy a ejecutarlo, le meto un 8 y va a hacerlo solamente una vez. ¿Por qué? Porque estoy preguntando si la i es igual a 0. Pero no, yo necesito saber si el número que ingresó es 0 para poder terminar. El ii o el i ahí no me va a funcionar tampoco porque digamos que necesito primero definir la condición de parada. ¿Listo? Entonces, miren, de pronto cometemos al principio el error de pensar que esta es la única variable que debo utilizar en la condición de parada. Yo voy a utilizar esta. ¿Por qué? Porque me dice, ingrese números e imprímalos. Cuando ingrese 0, termine. Entonces lo que debo pensar es que lo que yo ingreso acá, si es un 0 lo que ingreso acá, debe terminar. Entonces, ¿cómo hago? Si el número que yo ingresé no es igual a 0, sino que es diferente de 0. ¿Por qué? Porque ya hay que pensar en lo siguiente. Lo que me interesa a mí es que el sistema continúe. ¿Cómo hago que continúe? Haciendo lo contrario a la condición de parada. Entonces, si el número es diferente de 0, él va a continuar. ¿Listo? Pero si el número es igual a 0, él va a terminar. Y como yo lo que necesito es que termine, perdón, que continúe y que solamente se salga cuando el número sea 0, pues si yo le pongo igual, ¿el qué va a decir? Número es 8. ¿8 igual a 0? No, se saldría. Y solamente me haría una iteración. ¿Sí? Verifiquemos. 8. Solo me hace una iteración. No le ingresé el 0. Pero si yo le hago esto, número 8, él va a preguntar, 8 es diferente de 0, es verdad. Entonces, ¿qué va a hacer? Pum, vuelve y pregunta. 6 es diferente de 0, verdad. 4 es diferente de 0, verdad. 1 es diferente de 0, verdad. Menos 5 es diferente de 0, verdad. 2000 es diferente de 0, verdad. 0 va a preguntar, 0 es diferente de 0, falso. Entonces, cuando yo le voy a aceptar, terminó. ¿Sí la ven? Entonces, miren que ya hice la operación y ya utilicé esto. Utilicé la condición de parada solamente con esto. La variable i no me sirve. La variable i no está haciendo ninguna función dentro del algoritmo. Lo único que está haciendo la variable i es contar. ¿Para qué me serviría? Si yo, por ejemplo, quisiera que en el algoritmo dijera, no sé, al final imprima la cantidad de números ingresados. ¿Por qué? Porque en los ejemplos anteriores solamente hicimos las repeticiones hasta un tope, hasta 10, hasta 5, hasta 20. Pero en este caso no hay un tope. En este caso lo va a seguir haciendo siempre y cuando
no sea 0. ¿Listo? Entonces, si quiero imprimir la cantidad de veces que se hizo, pues el i++ va a empezar a contarlo, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, aquí al final puedo decirle documents.write que imprima la cantidad de números es más y voy a imprimir i. Y por ejemplo aquí voy a poner un br en esta parte para que lo ejecute y ejecutámoslo. Número 4, 4, 4, 5, 2, 3, 7 y yo me puedo quedar acá cuantas veces quiera hasta que le ingrese el 0. Le meto el 0 y dice la cantidad de números es 18. O sea que le hice 18 veces. ¿Sí ven? Entonces miren que aquí depende obviamente del contexto y depende de su algoritmo y de lo que usted quiera hacer.